muralismo es un movimiento artístico que se inició a principios del siglo XX en México, creado por un grupo de artistas intelectuales. Y hoy, Ilustres les rinde un homenaje a 4 de sus reconocidos exponentes. Nuestros biografiados son Aurora Reyes Flores, artista plástica y la primera exponente feminista del muralismo mexicano. El pintor y militar David Alfaro Siqueiros, el destacado muralista mexicano de ideología comunista Diego Rivera y el muralista y litógrafo José Clemente Orozco. Aurora Reyes Flores nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 9 de septiembre de 1908. Fue hija del soldado León Reyes y de su esposa Luisa Flores. Su abuelo fue el general Bernardo Reyes, quien participó en el cuartelazo en la Ciudad de México para derrocar a Francisco I. Madero. Aurora Reyes en su infancia la vive cerca del desierto. En 1911, debido a que su papá era miembro de la Comisión Geográfico Exploradora, aparte de ser un militar destacado, tenía que hacer reconocimientos en diversas partes del país, de tal manera que en 1911 con su familia se trasladan a la ciudad de Jiménez. Le toca desafortunadamente ver su casa convertida en guarida, en refugio de las primeras tropas revolucionarias que para 1911 empiezan a merodear en la región de Chihuahua. En 1913, debido a la muerte del general Bernardo Reyes, su padre tiene que trasladarse a México para reconocer el cadáver. Buscan un lugar donde vivir, la zona de La Lagunilla, en una vecindad que ella recordaba era espantosa. Como el padre seguía escondido, su madre horneaba pan y ella tenía que salir a venderlo. De ese modo se fue fraguando en ella el carácter indomable con el que sería conocido posteriormente. Una vez declarada la amnistía a los militares, entre ellos al padre de Aurora, él entra a dar clases a una escuela, al Centro Escolar Revolución, y ella puede ingresar y estudia en este nivel, en este lugar. Para 1921 entra a la Escuela Nacional Preparatoria, se ve involucrada en un conflicto al golpear a una prefecta por defender a su padre, que era acusado de tener vínculos con Diego Rivera y miembros de la Academia de San Carlos. Por ese hecho la expulsan, incluso la acusan de ser líder de una banda y la expulsan, y entonces se ve obligada a ingresar entre 1921 y 1923 en la Academia de San Carlos. Por esos años se hace esposa de Jorge de Godoy, un escritor, y tienen 2 hijos, Héctor y Jorge. No prospera el matrimonio y se divorcia de él. En 1925 tiene una de sus primeras exposiciones individuales. Aunque no terminó San Carlos, se dedicó de manera autodidacta a perfeccionar su dibujo. Y en 1927 la Secretaría de Educación Pública le otorgó un nombramiento como profesora. Es en este momento donde ella se da cuenta que a través de la enseñanza de las artes se puede promover la conciencia. Y empieza a pintar. En 1935 tiene la primera exposición colectiva de carteles y fotomontajes. Este evento es significativo porque es la primera ocasión donde se utiliza este tipo de obra para promover el nacionalismo mexicano y como una cuestión política e ideológica, por supuesto. Sus ideas para promover mejores condiciones de vida para las mujeres trabajadoras la llevan a vincularse al Partido Comunista Mexicano y por supuesto a la Confederación Nacional Campesina, donde conoce a Concha Mitchell y con ella también impulsa mejores condiciones de vida para estas mujeres. Sin embargo, se decepciona pronto porque cree que en el partido las mujeres no dejan de estar condicionadas a las ideas de los hombres, de tal manera que mejor se dedica a pintar y a dar clases. Va a dar clases hasta 1964 y combina la enseñanza y la pintura. Pintó 7 murales. En 1936 había ganado a través de la LEAR un concurso de murales con una obra bellísima llamada Atentado a las Maestras Rurales. Entre 1960 y 1972 pinta 4 murales en el Auditorio 15 de Mayo
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Escribió también, entre otras obras, Humanos, Paisajes y Espiral en Retorno. En 1960 se involucra en la lucha a favor de unos prisioneros y en 1968 participó en la marcha estudiantil y estuvo por un tiempo recluida en el manicomio de la Castañeda. Su último mural lo pintó en 1978 en la casa de Hernán Cortés y desafortunadamente el 26 de abril de 1985 muere en la Ciudad de México. Sus cenizas fueron depositadas en la magnolia que ella sembró en el jardín de su casa. Aurora Reyes Flores falleció a la edad de 76 años. El arte mural es toda aquella pintura que se realiza sobre un muro virgen o pared. El muralismo también se puede realizar sobre techos. La pintura de arte mural es una forma de arte muy antigua, que nació con las pinturas que realizaron los hombres de la prehistoria. El mural debe contener una historia en las pinturas. Las principales características del arte mural son: monumentalidad, la cual no solo está dada por el tamaño de la pared, sino por cuestiones compositivas de la imagen. Poliangularidad. Hace referencia a los distintos puntos de vista y tamaños del plano, los cuales pueden estar en un mismo campo plástico. José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, nació el 29 de diciembre de 1896 en Santa Rosalía de Camargo, en el estado de Chihuahua, aunque se han encontrado documentos que muestran que nació en la Ciudad de México. A los 16 años, David Alfaro Siqueiros se enlista en el ejército constitucionalista, el cual lo llevó a conocer esa parte campesina, esa parte obrera, la parte trabajadora y tradicional de México. Esto lo formó como artista y lo que años más tarde le daría ese impulso o le daría esa clave para sus pinturas. En el año de 1919 viaja a Europa, en donde se maravilla con la pintura renacentista, en donde conocería el cubismo y en donde se conocería con este gran pintor que también fue Diego Rivera. Ahí fue donde Diego Rivera y él congeniaron. Después de 3 años de estar viviendo en Europa, regresa a México por el llamado de en ese entonces el secretario de Educación, José Vasconcelos, el cual les encarga a Diego Rivera, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros una serie de murales y darle a México otra vista, otro motor en el sentido artístico. Su primer mural fue el de los elementos, en donde grabó él los 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. A partir de ahí, David Alfaro Siqueiros empezó con una serie de murales extraordinarios. Él se integró al Partido Comunista, él también formó la revista El Machete, lo cual le llevaría más tarde a muchos problemas políticos, ya que sus discursos y las notas que sacaban en esta revista lo mantuvieron encarcelado, lo mantuvieron en el exilio fuera de México y aquí mismo en Taxco Guerrero. Lo mantuvieron como preso político. Muchos más años más tarde, él sería el presidente de esa asociación de los presos políticos, lo cual también le causó muchos problemas, muchos conflictos. Todo esto es parte de la formación de David Alfaro Siqueiros. Es por eso la fuerza de sus murales, es por eso la fuerza que tiene todo este movimiento que viene atrás de él. Uno de sus murales más famosos, digamos, es el Poliforum Siqueiros. Él cuenta que tuvo todos los recursos, tuvo toda la mano de obra que él solicitaba, tuvo todo lo que él podía pedir para un mural y él se pudo lucir con ese mural. Es el más reconocido que tiene David Alfaro Siqueiros. Alrededor de 1924 fue encarcelado por intento de asesinato a este personaje muy emblemático de apellido Trotsky. Fue encarcelado durante 4 años. Estos 4 años en la cárcel le permitieron tener una serie de ideas. Una vez que salió de la cárcel durante estos 4 años, él ya traía en su mente planeado el mejor mural que podía él haber hecho: la marcha de la humanidad latinoamericana hacia el cosmos. Él dijo que lo pudo haber llamado nada más la marcha de la humanidad, pero él quería enfatizar a esta raza latinoamericana. Él murió por cáncer en la ciudad de Cuernavaca, a pocos días de haber terminado el Poliforum Siqueiros.
El espectador de la pintura de Caballete es un espectador que ve primero una obra, después ve la otra, después ve la otra. No tiene por qué ver angularmente. El pintor de una pintura mural tiene que ver la obra caminando en una dirección y en otra dirección. Podría decirse que la pintura de Caballete es una pintura para un espectador estático, parado, que tiene tiempo para observarla desde un solo ángulo, el tiempo que lo desee, que puede ser tan largo como él quiera. La pintura mural es para un espectador en marcha. Nunca puede ver la obra de conjunto. Tiene que verla parte por parte, pero caminando. David Alfaro Siqueiros se casó a los 18 años con Graciela Amador, años después con Blanca Luz Brom, y con quien tuvo una hija y pasó el resto de su vida fue con Angélica Arenal. Alfaro Siqueiros falleció en Cuernavaca, Morelos, el 6 de enero de 1974, a los 77 años de edad. Rina Lazo, considerada la última gran muralista, nació en Guatemala hace 95 años. Becada por la Academia de Bellas Artes de Guatemala para estudiar en la Escuela de Pintura y Escultura, La Esmeralda, llegó a México en 1947. A su llegada, fue invitada como ayudante de Diego Rivera en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y desde entonces fue asistente en otros proyectos. Paralelamente, realizó sus propias obras que la llevaron a ser reconocida como muralista y a realizar trabajos como Tierra Fértil, que hoy se encuentra en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1966 realizó la réplica de las pinturas mayas de Bonampak para el templo Facimil del jardín anexo a la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología, y en 1997 pintó el mural Venerable Abuelo Maíz para la misma sala. Ha realizado exposiciones internacionales y actualmente trabaja en el mural de 50 metros El inframundo de los mayas, encargado del Museo de Arte Mexicano de Austin, Texas. Las mujeres también fueron parte fundamental del movimiento plástico en nuestra historia nacional. Sin embargo, pareciera que su paso se ha diluido en el tiempo. Para la historiadora de arte Dina Camisarenko, en su investigación para el libro Eclipse de 7 lunas, Mujeres muralistas en México, la lista se compone de 23 nombres, como Electa Arenal, Olga Acosta, Lilia Carrillo, Eleanor Cohen, Silvia Prado, Fanny Rabel e inclusive Remedios Varo. Les invito a investigar más sobre ellas y conocer su trabajo. Continuamos. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao, de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, nació en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886. Fue hijo de Diego Rivera Acosta y María del Pilar Barrientos. Ellos en el estado natal de Guanajuato se preocupan muchísimo, sobre todo el papá, porque quería que en materia de estudios Diego Rivera estudiara la carrera militar. Y entonces, para tratar de compensar eso en los horarios nocturnos, Diego Rivera va a ingresar a la famosísima Academia de San Carlos, donde realizaría a su vez, donde se formaría en los estudios de las obras artísticas, de la técnica de la pintura y del muralismo. Debo decir que es famoso porque también su vida fue intensa sentimentalmente hablando. Él conoció a varias mujeres con las cuales pues contrajo, o fueron sus cónyuges muy famosas, bueno, ni más ni menos que Frida Kahlo. Estoy hablando de Emma Hurtado, de Lupe Marín la grande, porque luego vendría la hija, y de esas relaciones hay un primer hijo varón, el único hijo varón, que se llamaba o se le bautiza como Diego Rivera Belov, porque estaba en esa relación con Angelina Belov, que fue su primera esposa, su primera cónyuge. Lamentablemente ese hijo se murió a edad temprana. Diego Rivera va a recibir
becas importantes, por un lado y primeramente del secretario de Educación Pública Justo Sierra, y por otro lado de ni más ni menos que el gobernador Teodoro A. Dehesa de Veracruz, impulsor de la cultura, y estas becas le van a permitir estudiar en el extranjero, Francia, Italia, la Unión Soviética. Diego Rivera va a ser muy inquieto también porque ideológicamente va a estar imbuido de la formación comunista. Esta va a estar plasmada en su obra. Su obra tiene un fuerte contenido social, y ese contenido social lo va a llevar incluso hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ese recorrido para ir haciendo sus obras es México, en el centro histórico principalmente, en la Escuela Nacional de Agricultura, y también Acapulco sería otra de las ciudades, como también Cuernavaca. Allí va a dejar esa obra pictórica, sobre todo recalco en el muralismo, que ahora se ha ido perdiendo lamentablemente. ¿Dónde ubicar a Diego Rivera en las corrientes artísticas? Bueno, pues lo podemos ubicar en una parte con el impresionismo, otra parte con el cubismo, en otra parte también con el modernismo, pero también con el realismo. Él lamentablemente va a tener una vida pues más o menos larga, pero lamentablemente va a fallecer el 24 de noviembre de 1957 y va a morir de un cáncer fulminante y que lo llevó de manera dolorosa al final de su existencia. De tal manera que la vida de Diego Rivera tiene distintas vertientes. Lo podemos analizar, lo podemos vislumbrar en la parte artística, lo podemos analizar en la parte política, porque él está íntimamente ligado a la creación del Partido Comunista en nuestro país, pero también, y muy interesante, es ver a través de sus biografías la trayectoria personal de él, los vínculos familiares que fue teniendo, sobre todo las relaciones de pareja que se fueron gestando en su vida, que no solamente le sirvieron de inspiración a su obra, sino que nos refleja también que la creatividad, la originalidad, el talento y el espíritu de iniciativa estarían fuertemente influenciados por esa intensidad de su propia existencia. Diego Rivera falleció a los 70 años y sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. En 1923 se creó en México el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, formado por el secretario general David Alfaro Siqueiros, el primer vocal Diego Rivera, el segundo vocal Javier Guerrero, además de Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, Ramón Alba Guadarrama, Germán Cueto y Carlos Mérida. En 1924 publicaron en el periódico El Machete un manifiesto en donde se lee como parte del texto redactado por Siqueiros: nuestro objetivo fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas, tendiendo hacia la desaparición absoluta del individualismo por burgués. Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. José Clemente Orozco Flores, uno de los grandes muralistas mexicanos, que nació el 23 de noviembre de 1883 en el antiguo Zapotlán, actual Ciudad Guzmán, en Jalisco. Él de muy temprana edad viajó a Guadalajara en compañía de sus padres y al poco tiempo, cuando tenía 7 años de edad, se trasladó a la Ciudad de México. Ahí, justamente en la misma calle donde habitaban, estaba el taller del gran creador y artista plástico que fue José Guadalupe Posada. Narran las historias que pasaba largas horas viendo al maestro cómo imprimía, cómo hacía los diseños de sus grabados, y eso lo fue inspirando
a inclinarse por las artes. A muy temprana edad ingresó a la Escuela Normal de Profesores y después no la concluyó. De ahí se dirigió a la Academia de Bellas Artes o la Academia de San Carlos. Ahí estuvo desarrollando diversas expresiones plásticas, sobre todo la litografía, en la que venía inspirado particularmente por el maestro Posadas. Para 1922 inicia por primera vez su incursión en el muralismo mexicano. Hay que recordar que teníamos una importante beta de muralistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que también habían sido convocados por José Vasconcelos para decorar los muros de los edificios públicos. Entonces, ya para 1926, él participa en la decoración del muro de San Ildefonso, la antigua Escuela Nacional Preparatoria, que no concluyó porque ya también había iniciado otro trabajo de la omnipresencia, que se encuentra actualmente en el edificio de los Azulejos, un restaurante importante en la Ciudad de México, en la calle de Madero. También había incursionado en otro legado pictórico que nos dejó en el Palacio Municipal de Orizaba, actual sede del gobierno municipal y que entonces era parte de una institución educativa. Entre 1927 y 1930 viaja a los Estados Unidos. Hace una estancia prolongada y ahí nos deja una obra importantísima, Prometeo, en el Fry Hall del Pomona College de Cleveland, y ahí esa obra lo va a hacer que trascienda a nivel mundial. Para 1934, ya de regreso en la Ciudad de México, su reconocimiento es tan grande que nos va a decorar y nos va a dejar un gran legado en el interior del Palacio de las Bellas Artes, lo mismo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1941. Pero no se queda su obra ahí. Él viaja a Guadalajara y en Guadalajara tenemos una de las grandes expresiones artísticas que vale la pena visitar y conocer. El Hospicio Cabañas y desde luego la escalinata del Palacio de Gobierno, donde dejó una obra verdaderamente admirable y trascendente para el muralismo. Él también nos diseñó bajo un título, El pueblo está en las puertas de las escuelas, en lo que es la Escuela de Maestros, donde él se había formado en una primera etapa. Principalmente su obra tiene una característica, hace prevalecer los valores de la condición humana. Están fuertemente inspirados en las guerras, tanto en la Primera Guerra Mundial, en la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana. Son temas fundamentales que él va a retomar en su obra a través de expresiones de color de un rojo intenso que le va a dar dramatismo, que le va a dar una fuerza única y excepcional. Para 1946, él recibe el Premio Nacional de las Artes, es reconocido como uno de los mexicanos ejemplares en la tarea del muralismo y fallece el 7 de septiembre de 1949. Como un dato adicional, desde niño perdió su mano izquierda en un accidente, pero esto no impidió que destacara en las artes y que sea uno de los hombres cuyo reconocimiento engrandece la visión plástica del México del siglo pasado y que trasciende en la historia del arte mundial. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en la capital de la República. José Clemente Orozco murió a los 65 años de edad. José Vasconcelos Calderón fue secretario de Educación en el gobierno del presidente Álvaro Obregón en 1921 y a él se deben muchos logros como la disminución del analfabetismo a través de la creación de centros culturales y de escuelas rurales, además de la promoción y difusión de las artes, entre las que destacan el muralismo creado por pintores mexicanos, que realizaron obras monumentales para el pueblo donde se retrataban la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. Esperamos que nuestro capítulo dedicado a esta expresión del arte haya sido de su interés y les invitamos a seguir cada programa de nuestra serie. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.